huésped, huésped. ¿Qué tal estás? Espero que estés muy bien. De nuevo, lo siento mucho por los pajaritos en el fondo. Ya sabes que cada vez que me pongo a grabar, les gusta dar un poco de espectáculo. Bien. Para hoy tengo preparado un vídeo que creo que fue la opción más votada de la encuesta que hice pidiéndoos opinión sobre qué os gustaría ver en el canal. Y la opción más votada fue seguir leyendo un poquito de mitología. Por cierto, espero que se esté grabando todo bien porque no tengo auriculares. Tengo que ver si me compro unos. Pero bueno, recordaréis que el último vídeo que hice de mitología fue leyendo los apartados sobre Afrodita, 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 Afrodita. Pero hoy voy a leer un apartadito pequeñito que hay en este libro acerca de la diosa Hécate, Hécate, Hécate. Aquellas personas que estén familiarizadas con la brujería sabrán que mucha gente tiene a Hécate como su patrona. Tiene a Hécate como su patrona. Y hoy vamos a leer un poco sobre ella. Si veo que el apartado es demasiado cortito, pues leeré un poco sobre Atenea, que también es una deidad hacia la cual siento mucha afinidad y con la cual siempre he tenido un vínculo. Así que bueno, acuéstate o si estás sentado o sentada, simplemente relájate, intenta no pensar mucho. Tómate este momento para ti. No necesitas pensar en nada más, solo en lo que voy a leerte. Y pues bueno, vamos a comenzar.
Hécate como la gran diosa y reina de los fantasmas. Hécate es prima de Ártemis en la genealogía estándar de Hesíodo, puesto que era hija de Asteria, hermana de Leto. Las dos diosas, aunque sin duda de origen diverso, fueron identificadas frecuentemente, probablemente desde el periodo clásico o incluso antes. Sin embargo, tal como era representada desde la época clásica, Hécate difería de Ártemis, en muchos aspectos, como diosa sombría y extraña, reina de los fantasmas y por tanto de toda la magia. Por encima de todo, de la magia negra. A juzgar por la extensión de topónimos y otras evidencias, Hécate se originó en Caria, en el borde suroeste de Asia Menor, donde habría sido venerada como diosa principal. Sin embargo, se introdujo en Grecia bastante pronto. En el siglo VII a.C. ya aparece en el culto privado. Aunque Homero no la menciona, como es comprensible a la vista de la naturaleza privada de su culto, Hesíodo la alaba con evidente entusiasmo personal como diosa universal. A los acólitos que gozan de su favor, tales como riqueza, éxito en el juego, habilidad en la equitación, victoria en la guerra y buen consejo, y afirma que Zeus le concedió esos privilegios excepcionales a pesar de su nacimiento como titán en el mar. El único territorio que estaría fuera de su dominio serían los infiernos, el reino más estrechamente asociado con ella en la tradición posterior. Precisamente porque el poeta la convierte en el centro de su ardor religioso, su himno a Hécate, como se ha denominado, arroja poca luz sobre el carácter individual de la diosa. Aunque no tenemos evidencias definitivas sobre el tema, posiblemente fue adorada en su patria originaria como una gran diosa que no estaba fundamentalmente involucrada con lo extraño y lo mágico, evolucionado hasta convertirse en la diosa que hemos conocido en los relatos griegos a partir de la época clásica. El himno homérico a Deméter, probablemente del siglo VII a.C., la vincula con Perséfone de un modo que sugiere que, en el tiempo de su composición, ella mantenía contactos con los infiernos, ya que el poema relata que había oído a Perséfone gritar mientras Hades la raptaba y se lo contó a Deméter. Cuando después de un tiempo Perséfone volvió a visitar a su madre, Hécate la abrazó y se convirtió en su asistente y acompañante. Queda claro que en el periodo clásico Hécate estaba asociada a los espectros y a los caminos nocturnos. En su encarnación como reina de los fantasmas, Hécate también era la diosa de los caminos, enodios, y de los cruces. He ahí su título de Trioditios, la de los tres caminos, ya que los cruces eran considerados, al igual que en el folclore moderno, grandes centros de actividad espectral y mágica. Parece que es esa razón por la que las estatuas de Hécate la representan a menudo en una forma triple, de modo que puede mirar simultáneamente todas las rutas que se encuentran en el punto en el que se erigen. Por la noche enviaba espectros al mundo o aparecía ella misma, especialmente en cruces de caminos bajo la pálida luz de la luna, y vagaba por los caminos a la cabeza de una legión de espíritus. Su séquito, la corte de Hécate, estaba formado por sombras de los muertos inquietos que encontraron la muerte de manera prematura o violenta, o que no. También estaba acompañada por perros demoníacos que emitían un ensordecedor ladrido. Su paso presenta similitudes con los cazadores salvajes del folclore del occidente europeo. La diosa y sus acompañantes nocturnos podían infligir locura o epilepsia en mortales que encontraban a su paso, y eran sin duda fuente de terrores nocturnos y pesadillas. Para obtener el favor de Hécate y su hueste, y así mantenerlos a distancia, los griegos les dejaban ofrendas en los cruces de caminos al comienzo de cada mes, conocidos como la comida de Hécate, Deipna Hécates o simplemente Hecateia. Consistían en pasteles, huevos y quesos, entre otras cosas.
también se sacrificaban perros a Hécate, y los restos de sacrificios purificatorios se ofrecían a la diosa y a su séquito con cierta aversión. Por el contrario, magos y brujos convocaban su ayuda para sus propósitos malignos, supuestamente malignos, o incluso la convocaban a ella en persona. La bruja Medea la invoca como su señora y ayudante en la Medea de Eurípides, y en el idilio segundo de Teócrito se muestra una joven pidiendo ayuda para un embrujo amoroso. Brilla en tu esplendor para mí, luna, porque a ti levanto mi canto, diosa silenciosa, y a Hécate infernal, que hace que los mismos perros tiemblen ante ella cuando pasa junto a las tumbas de los muertos y la oscura sangre. Te saludo, terrible Hécate, y acompáñame hasta el final, para que estas drogas que he elaborado no sean inferiores ni a las de Circe, ni Medea, ni a las de Perímede, la de cabellos rubios. Igualmente, en las tablillas de la maldición, Tabelae de ficciones, el redactor invoca a menudo a Hécate para que haga efectiva la maldición. Bueno, ese es el único apartado que hay en este libro sobre Hécate. Pero lo prometido es deuda. Como es muy cortito, voy a ver si leo un par de apartados sobre Atenea. Veamos. La sabia diosa virgen Atenea era una diosa de la guerra, protectora de ciudades y una de las patronas divinas de las artes y manualidades. La forma completa de su nombre, Atenaia o Atenae, fue reducida a Atene en la épica y a Atena en el dialéctico ático. Es casi tan importante como la misma era y de mayor relevancia en Atenas, donde fue adorada como la diosa patrona de la ciudad. Durante mucho tiempo los estudiosos no se pusieron de acuerdo sobre si era ella la que había dado su nombre a su ciudad favorita o si su nombre deriva del de la ciudad. Parece más probable esta última alternativa. Aparece en la tablilla lineal B de Cnosos como Atana Potinilla, la señora de Atana o Atana, y se ha afirmado que pudo haberse originado como una diosa micénica palatina que protegía la casa y las ciudadelas de los primeros reyes. Esto podría apoyar de forma plausible dos aspectos de su naturaleza que parecían poco coherentes a primera vista: su carácter marcial y su conexión con las pacíficas formas de trabajo manual, especialmente la tejeduría y la hilandería, normalmente realizadas por mujeres dentro de la casa. En caso de que en un momento hubiera sido protectora divina de palacios, fortaleza de los príncipes micénicos, estoy ciega, posiblemente habría asumido un aspecto marcial, con lo que encajaría como diosa de la ciudad en tiempos posteriores. Atenea Polias o Poliucos, de la ciudad, protectora de la ciudad, templo situado en la fortaleza de la colina. Del Partelón, la ateniense, que en otro tiempo habría sido enclave de un palacio micénico, sigue siendo el monumento que corona Atenas. En su otro aspecto más importante, como diosa de los trabajos manuales, Atena Ergane. Su patrocinio abarca un amplio espectro, aunque su dedicación original habían sido las artes domésticas que se llevaban a cabo dentro de los palacios. Sus intereses en ningún caso se reducían a las labores femeninas, puesto que también fue patrona de carpinteros, ceramistas y joyeros. Según esto, su culto en Atenas estaba estrechamente ligado con el de Hefesto,
Desde el primer momento fue evolucionando hasta convertirse en la diosa de la sabiduría en general, hasta que mitógrafos tardíos la llegaron a considerar la misma personificación del concepto de sabiduría. Era representada como una deidad moral y justa, de quien apenas se contaba un relato indigno, sino ninguno. En Roma se identificó con la importante diosa italiana Minerva, que era, igual que ella, patrona de las artes y las manualidades. El nacimiento de Atenea. Atenea vino al mundo en las circunstancias más extraordinarias, tal y como se ha explicado en el capítulo 3, dado que su padre Zeus engulló a su madre Metis mientras la diosa estaba embarazada de ella, y así la alumbró por su propia cabeza. Según el himno homérico Atenea, verso 28, surgió de su cabeza cubierta por una armadura, y ante tal imagen los dioses cayeron presos del temor. El Olimpo se tambaleó, la tierra gritó y el mar se agitó y empezó a escupir espuma. El dios del sol Helios detuvo a sus caballos hasta que ella se hubo quitado la armadura celestial de sus hombros, y Zeus estuvo desde entonces complacido con ella. Píndaro se refiere del mismo modo a la naturaleza asombrosa de su advenimiento y afirma que saltó adelante con un poderoso grito, haciendo temblar a Urano y a la madre Gea. Añade otro detalle que aparecía más de un siglo antes en las artes visuales, al mencionar a Hefesto como el que facilita su liberación abriendo la cabeza de Zeus con un hacha, aunque a veces se dice que otros llevaron a cabo este servicio, tanto Prometeo como Hermes, o un oscuro daimón llamado Palemón. El herrero divino siempre permanece como la opción más común. Una evolución posterior de la historia del nacimiento de Atenea se sugirió por su antiguo título de Tritogeneia, de orden y significado incierto. A menudo se ha interpretado con la implicación de que nació Egeneto, de uno de los numerosos ríos u otras aguas que llevaban el nombre de Tritón. Según la historia mejor conocida al respecto, habría emergido de la cabeza de su padre cerca del río Tritón o del lago Tritónide en Libia, y luego sería criada por Tritón, el dios del río o del lago, en algunas versiones. Esquilo señala en las Euménides que el río Libio vio su nacimiento, y Eurípides indica lo mismo del lago Tritónide en su guión. Según algunas leyendas locales situadas en la misma Grecia, fue criada por el dios del río Tritón en Beocia, o pudo nacer y ser criada en Alifera, en Arcadia, una vez que Zeus la hubo alumbrado, junto a un manantial de ese lugar llamado Tritónide. Es bastante probable que su título de Tritogeneia implique alguna relación con el agua, puesto que la raíz trito también aparece en los nombres de las deidades del mar Anfítrite y Tritón. Según la leyenda rodia, los primeros hombres que honraron a la diosa tras su nacimiento fueron los Helíadas, los hijos del dios del sol Helios en Rodas, que fueron advertidos por su padre de que los primeros que le ofrecían un sacrificio disfrutarían de su presencia para siempre. Sin embargo, actuaron de forma tan apresurada que olvidaron encender un fuego bajo las víctimas para el sacrificio. De ahí, se dice, la práctica distintiva rodia de ofrecer sacrificios que no eran puestos sobre el fuego para la diosa. Parece que ella estuvo complacida por sus buenas intenciones, por lo que les otorgó habilidades en todas las labores manuales y les permitió hacer estatuas que eran tan perfectas que parecían tener vida. Este ha debido ser un mito bastante antiguo, puesto que ya aparecía en Píndaro. Atenea como diosa marcial y patrona de las artes manuales, el epíteto de Palas. Tal como podría esperarse en el caso de una diosa tan importante y popular, ya en época temprana se formó una imagen clara sobre la apariencia personal de Atenea. Se la representa en arte y literatura como una virgen majestuosa, con un rostro hermoso, aunque severo, ojos grises y una constitución física poderosa y agradable.
Normalmente aparece con una armadura completa coronada con un casco crestado de gran elaboración. Lleva la égida que le sirve como coraza y manto, y sostiene una larga lanza. La cabeza de la gorgona estaba sobre su égida o escudo, y su pájaro especial, la lechuza, aparecía posada sobre sus hombros. En representaciones de la batalla entre los dioses y los gigantes, ella siempre tiene un lugar prominente, y se la muestra batiendo a algunos de los más formidables de sus enemigos. Sus títulos son testimonio constante de su carácter belicoso. En varios lugares se la denomina Promacos, campeona, Stenias, poderosa, Areia, belicosa o compañera de Ares, entre otros. El otro lado de su carácter, como protectora pacífica de sus acólitos y líder en todas las formas de ocupaciones manuales, se la denomina del mismo modo por una serie de títulos. Atenea es Polias, diosa de la ciudad. Atenea es Polias, diosa de la ciudad, Buleia, la del consejo, Ergane, trabajadora, Courotrofos, creadora de niños, título compartido con otras diosas. Desde Macedonia a Esparta su importancia estaba únicamente subordinada a la del mismo Zeus, de quien era la hija favorita. En Homero, Zeus tiene un apodo especial para ella, querida Ojizarca, y le presta especial atención hasta el punto de generar los celos de los otros dioses. Palas era uno de los títulos más comunes de Atenea. Rara vez se utilizó como título de culto, sino que se trata más bien de un epíteto poético de la diosa. Aunque siempre se utiliza en unión con su nombre propio en la épica homérica, que se refiere a menudo a ella como Palas Atenea, también se utiliza por sí mismo en la tradición posterior, hasta convertirse en una alternativa virtual para la diosa. Su significado y origen es incierto. Según la explicación más aceptada, significa muchacha o doncella, Palake, concubina. Aunque se sugirió en la antigüedad que pudo derivarse de Palein, blandir, ya que muchas veces Atenea aparecía representada blandiendo una lanza. Un fragmento de Filodemo, siglo I a.C., hace referencia al relato que explicaba el título, afirmando que una vez tuvo una compañera con ese nombre, una hija de Palamón, a quien había matado accidentalmente. Apolodoro relata una historia similar en la que Atenea fue criada por Tritón en compañía de su hija Palas. Las dos muchachas solían practicar ejercicios de guerra, pero un día discutieron y cuando Palas estaba a punto de golpear a Atenea con el arma que blandía, Zeus intervino en nombre de su hija levantando su propia égida. Cuando Palas levantó la vista sorprendida, Atenea la hirió fatalmente, pero después se lamentó por la muerte de su compañera de juegos, y por tanto fabricó una imagen de ella que colocó en su égida. Este era el famoso Palladio, propiamente una imagen de culto de la misma Atenea, que cayó a tierra en suelo troyano y sirvió como talismán protector para la ciudad. Otra historia afirmaba que uno de los gigantes llamado Palas había muerto a manos de Atenea durante la guerra entre los dioses y los gigantes, y lo había desollado para usar su piel como coraza. Es natural que una diosa de la guerra esté interesada en los instrumentos propios de esta actividad, y según esto vemos que a Atenea se le atribuye la invención del carro de guerra y el arte de la doma de caballos. En conexión con esto hay un mito muy interesante que cuenta coma llegó a ayudar al héroe Belerofonte. Sus
esfuerzos para alcanzar y domar al alado caballo inmortal Pegaso habían sido infructuosos, puesto que ninguna brida terrenal podía controlar a la bestia. Sin embargo, una noche, mientras dormía en el santuario de Atenea por consejo de una vidente, la diosa apareció ante él, colocó una brida en su mano y le dijo que la usara para domar su montura divina. Se despertó y encontró que la maravillosa brida estaba realmente a su lado y le dio un buen uso. Los buques de guerra también interesaban a Atenea, que bien podría ser la razón por la que los deportes de su gran fiesta de las Panateneas incluían una regata, inusual en los juegos antiguos, y sabemos que supervisó la construcción de Argo, el precursor mítico de los barcos de 50 remos, pentecóntoros, que fueron utilizados como galeones de guerra en tiempos históricos. En la línea que separa sus ocupaciones pacíficas y las bélicas, podemos situar su asociación con la música. Era venerada bajo el título de Salpinx, trompeta en Argos, y la flauta, aulos, tibia en latín, más parecida al oboe que la flauta actual, fue invento suyo. Según Píndaro, tuvo la inspiración para inventar la flauta, y su música distintiva al escuchar las desesperadas lamentaciones que proferían las dos gorgonas supervivientes tras la muerte de su hermana Medusa. Fuentes posteriores cuentan que llegó a tener aversión a su invención porque distorsionaba su cara desagradablemente cuando la tocaba y por tanto se deshizo de sus flautas. Normalmente se tocaban a pares. Marcias el sátiro las cogió para gran enfado de ella y finalmente en perjuicio de él. Como patrona de trabajos manuales pacíficos, Atenea presidía las artes y manualidades ejercidas tanto por hombres como por mujeres, aunque especialmente sobre las tareas específicamente femeninas de la hilandería y la tejeduría, practicadas por el ama de casa en el hogar con la ayuda de sus hijas y sirvientas. Homero habla de la dedicación de la diosa a estos trabajos de Atenea, de la que dice que había creado vestimentas ricamente bordadas para Hera y ella. Fue enormemente venerada en este ámbito y en algunas ocasiones aparece con un uso en imágenes artísticas, aunque tales representaciones son mucho menos comunes que aquellas que la muestran con su atuendo marcial. En la fiesta de la Panatenaia en Atenas se presentaba con un atuendo, peplos, tejido por las mujeres de la ciudad que vestía su gran estatua en el Partenón. Un mito memorable, aunque no particularmente antiguo, de Atenea se recoge en relación con sus intereses como tejedora, puesto que se decía que en una ocasión se enfrentó a una artesana mortal, Aracne, y la castigó a conciencia en caso de creer a Ovidio. Esta Aracne era la tejedora más hábil en Lidia y se jactaba de poder superar a la misma Atenea. La diosa se le apareció en forma de una vieja y la previno contra la presunción, pero cuando Aracne rechazó hacer caso a tales razones, se quitó su disfraz y aceptó el reto de que la muchacha le había lanzado. Atenea tejió en su tela la historia de su competición con Poseidón por Atenas, y como aviso a Aracne, las historias de varios mortales que habían levantado la ira de los dioses y habían sido castigados de forma ejemplar. Aracne eligió como tema una colección de cuentos escandalosos sobre los amores de los dioses. Aunque el tapiz de Aracne fue ejecutado sin fallos, su elección del tema sobrepasó la templanza de Atenea, que no era mucha, y comenzó a hacer pedazos su labor y luego golpeó a Aracne con su lanza. Llevada por la desesperación ante el trato sufrido, Aracne trató de ahorcarse, pero Atenea la salvó y la convirtió en una araña. En su nueva forma sigue siendo la tejedora más hábil y además ha dado a la zoología moderna un término que designa toda una familia de insectos. Atenea y su hijo adoptivo ateniense Erictonio.
Como cabe esperar, se originaron leyendas especiales que dieron cuenta de la estrecha relación de Atenea con Atenas. Según una narración conocida que ya ha sido relatada, en un principio se estableció como diosa patrona de Ática al vencer a Poseidón en la pugna por el territorio. Tal como hemos visto, esta leyenda en particular sigue un esquema bastante común, puesto que Poseidón había fracasado o había tenido un éxito limitado en las competiciones por numerosas tierras, incluida Argos, donde perdió ante Hera. Los atenienses, sin embargo, tenían una leyenda de naturaleza totalmente distinta, que contaba cómo Atenea estableció una conexión aún mayor con Atenas al convertirse en la madre, en la medida en la que esto podía ser posible para una diosa virgen, de Erictonio, el ancestro autóctono del pueblo ateniense. Aunque el mito de su concepción tiene distintas formas, la historia básica es siempre la misma. Hefesto intentó hacer el amor con Atenea, pero ella lo rechazó y provocó que su semen se derramara en la tierra, fertilizándola. Aunque no fuera la madre del niño, estuvo implicada en su concepción y ella lo consideró como suyo al adoptarlo y criarlo una vez que nació. En una versión, Hefesto se enamoró de Atenea e intentó cortejarla, pero ella intentó escapar de él escondiéndose en Ática en un lugar llamado Hefestión, que supuestamente debía su nombre a este incidente. Cuando él la capturó y la abrazó en un estado de gran excitación, ella lo rechazó con su lanza, haciéndole eyacular sobre la tierra. En otra versión, cuando Hefesto volvió al Olimpo tras ser arrojado a la tierra por su madre, Zeus le concedió un deseo, y él pidió casarse con Atenea, pero ésta no tenía intención de permitir tal cosa, y defendió su virginidad por la fuerza cuando llegó a reclamarla, con las mismas consecuencias que ya se han visto. Otra narración cuenta que para mitigar su frustración tras haber sido abandonado por Afrodita, Hefesto la persiguió con fines amorosos cuando ella lo visitaba con el propósito de adquirir armamento. Sin embargo, ella se resistió con tanta energía que él eyaculó sobre su pierna, y ella, asqueada, limpió el semen con un paño de lana y lo arrojó al suelo. Este último detalle fue insertado para dar una explicación al nombre de Erictonio, que podría considerarse por tanto que había nacido de la tierra Actón, que había fertilizado por contacto con la pieza de lana Erion. Incluso sin la aportación de este matiz, se podría explicar que el niño fuera llamado Erictonio, ya que había nacido de la tierra como resultado de la lucha Eris entre Hefesto y Atenea. Cuando le llegó el tiempo a Gea de dar a luz al niño, surgió de la tierra y se lo dio a Atenea, que se convirtió en este modo en su madre adoptiva. Aunque inicialmente lo colocó en un cofre y lo confió a las hijas de Cécrope, rey de Atenas, se demostró que esta situación estaba destinada a ser breve por razones que se considerarán posteriormente. Y al poco tiempo lo volvió a tener consigo. Desde ese momento lo crió ella misma en la Acrópolis, y cuando creció consiguió el trono de Atenas y estableció el linaje real, de donde descenderían los reyes posteriores. Confirió honores a su madre adoptiva, al fundar en su honor la festividad más importante de Atenas, las Panateneas. Y tras su muerte fue enterrado en el recinto restringido de la diosa. Esta es una historia enormemente ingeniosa y llena de intriga. Los atenienses se enorgullecían de su carácter autóctono, y Erictonio es representado como ser nacido de la tierra, a la manera de su predecesor Cécrope y otros dos gobernantes primigenios en la lista helenística de reyes. Por otro lado, no es un vulgar primer hombre nacido de la tierra como Cécrope. Pelasgo y otros de su tipo, surgidos de la tierra sin necesidad de un padre, ya que él fue concebido por Hefesto, un dios que era venerado en Atenas junto con Atenea como patrón de la artesanía, al que se ha llegado a situar en una relación casi filial con la misma diosa virgen. Atenea era normalmente benevolente en su trato con los mortales. Ofrecía asistencia técnica en empresas tales como la construcción del arco o el caballo de madera, y estuvo siempre lista para apoyar y aconsejar a héroes como Perseo y Heracles.
estuvo de parte de los griegos en la guerra de Troya, tal como era esperable tras su derrota en el juicio de París, y desempeña un papel predominante en la Odisea, donde su ayuda a Odiseo y a su hijo Telémaco es inestimable. En su destacable historia de venganza, que proviene de la tradición más arcaica, envió una violenta tormenta contra la flota griega tras la guerra de Troya, como venganza por un acto de sacrilegio cometido durante el saqueo de la ciudad. En una narración que aborda la ceguera de Tiresias, Atenea lo cegó tras haberla visto desnuda, pero lo compensó a petición de su madre, otorgándole el don de la profecía. Bueno, y con eso hemos acabado el apartado de Atenea del libro. Espero que te haya gustado, que te haya relajado. La verdad es que para mí estas dos diosas son bastante importantes. Y bueno, a lo mejor vosotros tenéis el mismo lazo con ellas que yo siento y que he sentido siempre. Desde muy pequeña, me ha encantado la mitología y he sentido una gran atracción, por así decirlo, por los relatos míticos. Así que me alegro mucho de que hayas podido acompañarme en este ratito en el que he disfrutado un montón leyendo sobre dos diosas que siempre me han causado mucha admiración. Como veo que gustan mucho estos vídeos, seguramente vaya leyendo los distintos apartados sobre los otros dioses del Olimpo. Cuando pueda grabar un poquito más, me gustaría grabar vídeos más largos en los que voy hablando sobre, leyendo los capítulos del libro en los que tratan un poco las teogonías, los mitos de la creación, las distintas edades, las distintas eras. Y bueno, a ver si pronto puedo hacer tiempo para eso. De momento, espero que te haya gustado y que estés más relajado, más calmado, para poder dormir antes y mejor y de manera un poco más profunda.
sueños están protegidos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.